Caos en el frente oriental. En agosto de 1914, dos emperadores, rodeados de pompa y circunstancia, se pavoneaban en la Europa central. El primero era el Kaiser Guillermo, cuyas ambiciones coincidían con las de las clases dominantes de su país. El segundo emperador era el aliado de Guillermo, el emperador Francisco José del Imperio Austrohúngaro. Era un autócrata reaccionario que presidía una corte desgarrada por las intrigas y las divisiones internas. Estos dos emperadores de los poderes centrales tenían como oponente en el este a un tercer emperador, el zar Nicolás II de Rusia. Cuando estalló la guerra en agosto de 1914, la campaña del Frente Oriental avanzó con rapidez. Las tropas austríacas invadieron Serbia. Rusia, aliado de Serbia, invadió Alemania y Austria. Los austríacos se retiraron pronto ante los rusos, perdiendo fortalezas clave. El ejército ruso aplastó a los austríacos, pero sufrió un grave revés contra los alemanes. A finales de agosto, en la batalla de Tannenberg, murieron 50.000 rusos y 100.000 más cayeron prisioneros. La victoria alemana les valió su reputación a sus dos artífices, los generales Paul von Hindenburg y Erich von Ludendorff, que fueron idolatrados como salvadores de la nación. Las primeras batallas en el frente oriental convencieron a Hindenburg y Ludendorff de que el ejército ruso sería presa fácil. Ludendorff empezó a soñar con un gran imperio alemán al este. Pero los observadores británicos se habían dado cuenta de la fuerza del espíritu guerrero de los rusos. Individualmente, los soldados rusos son los mejores del mundo. Soportan el frío y el hambre en condiciones durísimas, sin una sola queja. Pero al enfrentarse a la vez a Alemania y Austria, el zar exigía demasiado de sus soldados. Luchar en dos frentes principales sería una prueba muy dura para el ejército ruso, sobre todo por los problemas logísticos de hacer llegar material, soldados, equipos, caballos, comida y pienso al frente. A finales de septiembre de 1914, los alemanes, convencidísimos de que el ejército ruso se rendiría, invadieron Polonia, que formaba parte del Imperio ruso. Resultaba muy tentador atacar Polonia, que al fin y al cabo penetra en territorio alemán. Y si atacaban a los rusos por el norte y por el sur, podían atraparlos en una tenaza. Y esa fue la estrategia esencial de los alemanes en las últimas semanas de 1914 en el este. Pero el ejército alemán estaba debilitado por los requerimientos del frente occidental y los rusos corrieron a reforzar la capital de Polonia, Varsovia. Hindenburg y Ludendorff ordenaron a sus tropas que corrieran hacia el Vístula, río que tenían que cruzar para llegar a la capital polaca. Ante la sorpresa de los alemanes, los rusos lograron defender Varsovia. Al retirarse el ejército alemán, los rusos, manteniendo aquella sorprendente guerra de grandes avances, volvieron a atacar. El resultado en noviembre fue el último gran enfrentamiento en el frente oriental en 1914, la batalla de Lodz. Los rusos fueron vencidos en Lodz. 150.000 hombres cayeron prisioneros. Pero los alemanes también sufrieron, con 130.000 bajas. Los comandantes alemanes comprendieron que sus homólogos rusos no tenían escrúpulos en perder un número ilimitado de hombres en cada batalla. A finales de 1914, la cifra de 1.800.000 rusos que habían caído muertos, heridos o prisioneros era espantosa. A principios de 1915, con el frente occidental en punto muerto,
el alto mando alemán se decidió por una victoria rápida en el este. El ejército austríaco debía apoyar la ofensiva alemana lanzando un ataque sobre los rusos en los Cárpatos. La batalla se convirtió en un desastre para los soldados austríacos, hundidos en el frío y en la gruesa capa de nieve. Al cabo de 2 semanas, los rusos frenaron el ataque austríaco. Pero a pesar del éxito, el comandante ruso en los Cárpatos, el general Alexei Brusilov, que se convertiría en el general ruso clave de toda la guerra, sabía que las tremendas listas de bajas de los primeros meses se estaban cobrando su precio. Los hombres que han enviado para cubrir las bajas no saben casi nada aparte de marchar. Muchos no saben ni cargar el rifle y en cuanto a la puntería, mejor ni hablamos. Esa clase de gente no se pueden considerar siquiera soldados. Pregunté a mis soldados en las trincheras una y otra vez por qué estábamos luchando. Nadie sabía decirme por qué los alemanes nos declaraban la guerra a causa de los serbios. Entonces apareció un nuevo tipo de oficial ruso que sí se hacía preguntas. ¿Qué estamos haciendo en esta guerra? Por mi sección ya han pasado cientos de hombres y por lo menos la mitad han terminado muertos o heridos en el campo de batalla. ¿Qué les quedará al final de la guerra? Los rusos desesperados necesitaban ayuda. Se enfrentaban a una nueva amenaza. En octubre de 1914, Turquía había entrado en guerra como aliado de Alemania. El sultán Enver Pasha, hombre de cierta edad, creyó que participaría en una victoria rápida. Enver Pasha mandó a su ejército al norte para invadir la Armenia rusa. En medio de un invierno muy crudo, los turcos se enfrentaron a un feroz contraataque de los rusos. De 95.000 soldados turcos que lucharon en la campaña, solo sobrevivieron 18.000. Unos 30.000 murieron helados. Los turcos tuvieron que retroceder cansados y furiosos. Entonces, al volver por la Armenia turca, lanzaron lo que se conoce como el genocidio armenio. No fue una simple reacción espontánea a la derrota ante los rusos. Fue algo claramente premeditado, pero mataron a 500.000 de armenios. La invasión turca inicial obligó a Rusia a pedir a sus aliados Gran Bretaña y Francia que les ayudaran a neutralizar la amenaza turca. Mientras tanto, Winston Churchill, Lord I del Almirantazgo, planeaba la expedición aliada a los Dardanelos. Su gran sueño era que se pudiera ganar la guerra atacando a Alemania y sus aliados por el flanco más débil. El 25 de abril de 1915, después de una operación naval muy arriesgada, los soldados británicos, franceses, australianos y neozelandeses desembarcaron en las playas de Galípoli. La campaña en tierra degeneró hasta quedar en un sangriento punto muerto. La gente decía, si tuviéramos otra brigada podríamos avanzar, ojalá pudiéramos mandar otra brigada. Pero cada vez que se mandaba otra brigada, otra división, los turcos les detenían trayendo otra división, y otra división, y otra. Durante toda la noche llegan heridos arrastrándose, contando todo sobre los muertos que han visto ahí fuera. El ataque ha sido un fracaso total. Últimamente todos lo son. Fue una campaña soberbia y romántica, ya conoces ese punto de vista, pero escondía un sufrimiento tremendo para los soldados aliados y para los turcos. Hubo una epidemia de disentería que causó más bajas que cualquier otra cosa. La gente moría en las letrinas, era horrible y no servía para nada. Toda la campaña fue un fracaso absoluto. Por fin, en enero de 1916, los aliados se retiraron. Habían sufrido más de 250.000 de bajas. Los turcos habían logrado una victoria famosa, pero su triunfo en Galípoli quedaría pronto eclipsado por la derrota en el norte.
A principios de 1916, las tropas rusas se dirigieron hacia las montañas del Cáucaso para atacar la Armenia turca. Capturaron fortalezas turcas vitales. Turquía nunca volvería a amenazar a Rusia. Y además, las perspectivas eran favorables a los rusos y sus aliados franceses y británicos por otro motivo. En mayo de 1915, Italia entró en la guerra a favor del bando aliado, tentada por la oportunidad de ganar territorio austrohúngaro, sobre todo la región montañosa del Tirol. Los soldados italianos se dirigieron al norte. Los austríacos desviaron tropas del frente ruso para reforzar el Tirol. Se declaró la primera guerra sobre esquís. Un joven oficial, Hugh Dalton, luchó con el ejército italiano. Las trincheras están cortadas en el hielo. Las avalanchas matan a más soldados italianos que los austriacos. Hay que arrastrar las ametralladoras precipicio arriba y colocarlas en repisas donde solo cabe un nido de águila. Hay que hacer cambios de guardia cada 10 minutos debido al frío intenso. Y los batallones de Alpini atacan por pendientes de nieve sobre sus esquís a 50 kilómetros por hora. Durante los siguientes 2 años y medio, la lucha en las montañas se mantuvo en punto muerto. En el verano de 1915, Alemania y Austria volvieron a poner sus ojos en Varsovia. En mayo, los rusos perdieron otros 400.000 soldados entre muertos, heridos y prisioneros, y en junio de 1915, la cifra de bajas de guerra totales hasta el momento era tremenda, 3.800.000 hombres. Las fortalezas por las que tanto se había luchado estaban en ruinas. La población de Varsovia esperaba su destino. Al día siguiente, 5 de agosto de 1915, el ejército alemán se pavoneaba por Varsovia. Llevaban exactamente 1 año en guerra, y el mando alemán empezaba a creer que había vencido, que los rusos iban a retirarse. Se equivocaban. Quedaban 2 años más de crueles batallas en el frente oriental. Pasamos 3 semanas más de retirada. Cada día lo mismo. Hombres cansados caminando hacia el este. Con la artillería siempre por delante. Campesinos muertos de hambre pidiendo comida, miles de heridos. Todos estábamos agotados. Nos moríamos por descansar. Nos preguntábamos hasta cuándo duraría el gran éxodo hacia el este. En respuesta a esa derrota, el zar Nicolás II se proclamó comandante supremo de las Fuerzas Armadas rusas. El zar pronto nombró al general Brusilov como comandante de sus ejércitos en el frente del este. Pero la opinión personal de Brusilov sobre el zar era muy mordaz. La ignorancia y la incapacidad del zar, su carácter débil y su voluntad vacilante hacen que no sea apto para dirigir un ejército. Los soldados decían, con toda la razón, que se estaban sacrificando por nada, que no podrían vencerles. Es evidente que la moral de las tropas está a punto de derrumbarse del todo. Y a pesar de todo, los soldados rusos seguían siendo muy resistentes. A principios de 1916, los británicos y los franceses planearon una ofensiva combinada para el verano siguiente en el frente occidental. Los rusos tenían un papel vital en el plan. Debían atacar a Alemania y Austria por el este para debilitar sus reservas. El general Brusilov iba a dirigir la ofensiva de verano. Pero Brusilov se encontraba atrapado en un conflicto de lealtades. Ya en 1914, escribió que él no luchaba por el zar, sino por Rusia. Y era como si sintiera que en algún momento tendría que elegir entre ambos. Brusilov se preparó cuidadosamente para atacar a los alemanes y a los austríacos en un frente de 320 kilómetros, tomándolos por sorpresa con ataques cortos y precisos de la artillería. Su primer objetivo fueron los austríacos, más débiles. Frente al ataque ruso, los soldados austríacos empezaron a perder el valor.
Ludendorff llamó a la ofensiva de Brusilov la crisis del Este. Eso significaba que los alemanes tendrían que volver a conseguir refuerzos justo cuando Austria acababa de ser derrotada. Y aunque los rusos habían conseguido una gran victoria, les había costado cara. Nos dijeron que se había calculado un total de 200.000 bajas. Habíamos visto, oído, sentido y conocido a hombres destrozados. En el invierno de 1916, los alemanes habían reunido las reservas necesarias para contraatacar y recuperar gran parte del territorio que Brusilov capturó en su ofensiva de verano. Fue una decepción tremenda para los soldados rusos de a pie que habían luchado tanto. Aunque hubo medallas para los vencedores de la campaña de verano, a finales de 1916 cientos de miles de soldados rusos estaban pudriéndose en campamentos de prisioneros alemanes y austríacos. Para los que se quedaron en el frente ya no hubo más victorias, solo retiradas. El propio Brusilov estaba muy desilusionado, pero no con sus soldados, sino con el alto mando. La desesperación de los soldados se extendía a la población civil. De todas partes llegaban quejas de un pueblo harto de guerra, desilusionado, perdido en lo que parecía un círculo inacabable de errores. La comida era cada vez más escasa. Las colas de las panaderías llegaban hasta el final de la calle. Por todas partes se decía que los comerciantes y tenderos se estaban haciendo ricos a costa del pueblo. Se rumoreaba que la zarina traficaba con los alemanes. Y ni siquiera al zar se le tenía tanta reverencia como antes. Pronto llegará la hambruna. Te aconsejo que compres 10 libras de pan y lo escondas. En los suburbios de Petrogrado se ven mujeres bien vestidas pidiendo limosna por las calles. Hace mucho frío. La gente no tiene nada para quemar en las estufas. Al demonio con todo, qué dura se ha vuelto la vida. El descontento se extendía por toda Rusia. Las huelgas se convirtieron en algo habitual. Gente de todos los estratos sociales ponían en duda la necesidad de la guerra. El zar y su familia se habían quedado solos. Todos los estratos sociales hablaban libremente de que la nación y el ejército habían sido vendidos por los favoritos de la zarina y que buscaba la regencia para sustituir a un emperador débil, indiscreto y borracho, cuyos defectos eran de sobra conocidos. El rumor estaba servido. Se decía que la zarina manejaba los asuntos de Estado bajo la influencia de su amante secreto, el siniestro monje Rasputín. El zar respondió a la amenaza revolucionaria con más represión. Algunos de sus consejeros incluso iniciaron negociaciones secretas con Alemania para acabar con la guerra, esperando que eso ayudara a conservar la posición del zar ante su pueblo. En febrero de 1917 a las tropas del zar se les ordenó disparar a los manifestantes en Petrogrado. Algunos, como Fidor Lind, se negaron. Los cosacos disparaban sobre multitudes indefensas y desarmadas, golpeando a la gente con sus látigos, aplastando a los caídos con sus caballos. Salté encima de una mesa y grité: «Amigos, amigos, ¡viva la revolución!». A medida que aumentaban las tensiones, los altos mandos militares pidieron al zar que abdicara. El zar intentó volver en tren desde el frente hasta Petrogrado. Los revolucionarios se lo impidieron. Entonces supo que había llegado el momento. La abdicación del zar tuvo lugar el 15 de marzo. No hubo absolutamente ningún problema. Pasamos de ser soldados del zar a ser soldados de la República automáticamente. Nadie dijo ni una palabra en contra. Los soldados aceptaron el cambio igual que hubieran obedecido una orden de firmes. Un gobierno provisional se hizo cargo del Estado. Los soldados y los civiles lo celebraron. Al cabo de 3 años de luchar y sufrir, los soldados rusos estaban hartos. En esa guerra la ventaja había cambiado de bando constantemente, pero al fin no fue el hundimiento militar, sino el político el que decidió el resultado.
En septiembre de 1917 los alemanes lanzaron el último ataque. Ahora podían sentarse a mirar cómo Rusia se destrozaba en luchas internas. Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, estaba esperando el momento para atacar. Un movimiento en falso lo estropearía todo. No hay que anticipar acontecimientos. El tiempo está de nuestra parte. El objetivo de Lenin era la revolución bolchevique, pero su eslogan de paz a cualquier precio fue el que empezó a ganarle el apoyo del pueblo. A finales de 1917, un segundo gobierno provisional intentaba traer el orden a Rusia. Pero bajo la incitación de Lenin, sus testigos revolucionarios veían que el país se precipitaba hacia el caos. En noviembre de 1917, la revolución, glorificada más tarde en las películas rusas, era inminente. El 7 de noviembre, a la señal de los cañones de la aurora, los revolucionarios atacaron el Palacio de Invierno. Al cabo de pocos días, la revolución se extendió hasta Moscú. Los comités de soldados rusos iniciaron las negociaciones de paz con Alemania. En diciembre de 1917 entró en vigor un armisticio en el frente oriental. En más de 3 brutales años de guerra, habían muerto 2.300.000 rusos y otros 5 millones habían sido heridos. Con todos sus fallos y sus problemas, el ejército ruso imperial había mantenido a raya hasta el final 160 divisiones alemanas y austríacas, que ahora quedaban libres para atacar otros frentes. El efecto de este armisticio en el bando aliado fue devastador. Italia fue el primer aliado que sufrió los efectos del hundimiento de Rusia. A finales de octubre, los ejércitos austríaco y alemán atacaron en las montañas del noroeste de Italia. El intento de los italianos de capturar territorio austríaco se les volvió en contra. 275.000 soldados italianos habían sido capturados por los alemanes y austríacos. Muchos de los que quedaban para luchar no encontraban razones para hacerlo. Los italianos consiguieron frenar el avance de los alemanes a 20 kilómetros de Venecia. Los británicos y franceses tuvieron que enviar tropas de apoyo. A finales de 1917, las perspectivas para los aliados eran muy malas en todas partes. En cambio, el comandante alemán, el general Ludendorff, se sentía más seguro que nunca. Solo quedaba una esperanza para los aliados: los Estados Unidos de América. El 6 de abril de 1917, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, había declarado la guerra a Alemania. Los británicos recibieron a sus nuevos aliados como salvadores. En el verano de 1917 llegaron las primeras tropas norteamericanas a Europa. El comandante en jefe de la Fuerza Norteamericana Expedicionaria, el general John J. Pershing, tenía que endurecer a estos reclutas para la batalla. La guerra mundial implicaba movimientos de masas. Una cosa era reclutar a 1 o 2 millones de hombres para el ejército y otra convertirlos en un ejército organizado e instruido, capaz de enfrentarse y resistir en la batalla a las fuerzas mejor preparadas de Europa, que ya tenían 3 años de experiencia de guerra acreditados. Cuando los norteamericanos empezaron a pelear, recordaban mucho a los británicos de 1916 en el Somme. Eran entusiastas y tenían la moral muy alta, pero tenían mucho que aprender. Y aprendieron muy rápido en batallas muy sangrientas. Los norteamericanos vieron su primera batalla en junio de 1917.
Los comandantes alemanes también comprendían que a la larga los norteamericanos podían decidir el resultado de la guerra. Con los norteamericanos a la vista, Ludendorff empezó a pensar que Alemania debía arriesgarse y acabar pronto la guerra. Mientras planeaba una victoria decisiva en 1918, muchos en el bando aliado creían que la guerra en el frente occidental seguiría durante varios años más. Pocos imaginaban lo rápido que cambiarían las cosas. Victoria y desesperación. En enero de 1918, después de casi 3 años de guerra en el frente occidental, los británicos habían sufrido 2 millones de bajas, entre muertos, heridos y prisioneros. Los franceses, 3 millones. El ejército francés aún se estaba recuperando de los motines de la primavera de 1917. El ejército británico se encontraba abatido por el cansancio. Y tanta lucha era solo por unos pocos metros de barro francés y belga. El primer ministro británico David Lloyd George, creyendo que sus generales habían malgastado vidas en Passchendaele a finales de 1917, se negó a enviar más refuerzos. Tanto en el frente como en el país, la noche de fin de año de 1917 fue muy triste. ¿Cuándo terminará esta horrible pesadilla? El país está agotado. La gente ya no habla de guerra. ¿Cuándo podremos volver a llevar nuestras propias vidas? ¿Volveremos a hacerlo? Pero para Alemania, el año nuevo traía esperanzas de ganar la guerra. Los alemanes estaban por fin en posición de lanzar una gran ofensiva final. Los rusos habían pedido la paz y ya no participaban en la guerra, lo que significaba que los alemanes tenían miles de soldados disponibles para mandarlos al frente occidental para la gran ofensiva. El comandante alemán del frente occidental, el general Erich von Ludendorff, se preparaba para la batalla. El ataque por el oeste iba a ser una de las operaciones más difíciles de la historia. Estaba completamente seguro de eso y no lo disimulé. Alemania tendría que darlo también todo. El 21 de marzo de 1918, el ejército alemán atacó en un frente de más de 100 kilómetros. La ofensiva se conoció como Ofensiva Ludendorff y fue el mayor ataque que se haya visto jamás con armamento moderno. 6.500 cañones y 500 morteros dispararon simultáneamente por todo el frente. Winston Churchill, que había vuelto al gobierno como ministro de municiones, visitaba el cuartel general del ejército en Francia. Igual que un pianista recorre el teclado desde los agudos a los graves, en menos de 1 minuto se levantó la salva de cañonazos más tremenda que haya visto nunca. Después del bombardeo de artillería, las tropas de asalto alemanas pasaron a la acción. El gran momento había llegado. Lo que más dominaba entre la confusión que sentíamos era la rabia, el alcohol y la sed de sangre al asaltar de una forma lenta pero irresistible las líneas enemigas. Abrieron sobre nosotros un fuego cerrado de ametralladoras. Las primeras tropas de asalto avanzaban como perros tras un rastro fresco. Eran muy audaces. El 21 de marzo se convirtió en uno de los días más dramáticos de la guerra. Los soldados alemanes quedaron sorprendidos. Aquello parecía una gran victoria. En 15 días, el ejército alemán avanzó 35 kilómetros de un frente de 80. Fue una franja enorme de territorio conquistado, en comparación con el punto muerto de los últimos 3 años. La batalla había terminado antes del 4 de abril. Fue una victoria brillante, y así la recordará la historia. Lo que no habían logrado los ingleses y franceses, lo habíamos conseguido nosotros en el 4º año de guerra.
Pero los alemanes no habían conseguido infligir al enemigo una derrota decisiva, y el comandante británico Sir Douglas Haig reunió a sus soldados con un solo grito. Muchos de nosotros estamos cansados. A los que lo están, les diré que la victoria siempre es para el bando que más resiste. No tenemos más remedio que luchar hasta el final. Cada posición debe mantenerse hasta el último soldado. Aunque estemos contra la pared, debemos luchar hasta el final, convencidos de la justicia de nuestra causa. Ahora hemos visto la guerra en serio. Lo hemos pasado muy mal, pero aunque agotados, no nos damos por vencidos. Y los soldados están muy alegres. Te parte el corazón pensar en todos los chicos estupendos que han caído. Para los aliados fue el momento más crítico de toda la guerra. Los alemanes estaban a punto de abrirse paso y separar al ejército francés del británico. Y por eso, entre otras cosas, el general Foch, comandante francés, fue nombrado comandante en jefe de los aliados. Porque así, un solo comandante en jefe podía ordenar a los británicos y franceses que colaboraban, y los alemanes no podrían dividir y vencer al separar los dos ejércitos. Ludendorff puso los ojos en París, que estaba solo a 140 kilómetros. Si los alemanes conquistaban París, la victoria sería suya. El 26 de mayo, el ejército alemán renovó su ofensiva. En 4 días, los alemanes avanzaron 50 kilómetros y llegaron al Marne. La capital francesa estaba a la vista. Pero la suerte empezaría a cambiar con rapidez. Los primeros 2 meses de la ofensiva Ludendorff habían causado más de 350.000 bajas aliadas entre muertos, heridos y prisioneros. Pero los alemanes habían sufrido casi otras tantas. Estaban muy dispersos, pero sus comandantes pedían un empujón más. En julio de 1918, el alto mando alemán aún conservaba cierto optimismo, pero eran muy conscientes de que se les terminaba el tiempo. Habían atacado 4 veces y no habían logrado derrotar definitivamente a los británicos y franceses. Los norteamericanos habían entrado en escena y los alemanes decidieron lanzar una última ofensiva sobre el río Marne. El 15 de julio atacaron 52 divisiones alemanas. Las defensas francesas estaban bien preparadas. Cuando llegaron las tropas de asalto alemanas, estaban fuera del alcance de la artillería de apoyo. Los tanques y la infantería aliada contraatacaron. Por fin a los alemanes se les había terminado la gasolina. Sus grandes ofensivas eran un intento desesperado de terminar con la guerra cuanto antes, y en cierto modo habían estado a punto de lograrlo. Pero poco a poco, al atacar distintos puntos de la línea, habían llevado a su ejército a un punto muerto. No tenían nada más que dar. Ludendorff sabía que le había fallado la jugada. Todo lo que yo temía, los peligros de los que tantas veces advertí, se habían convertido en realidad. Nuestra maquinaria de guerra ya no era eficaz, aunque la gran mayoría de las divisiones seguían luchando heroicamente. Un nuevo millón de soldados norteamericanos había llegado al campo de batalla. Los aliados ya podían pensar en el contraataque. La guerra no solo estaba cambiando de signo en el frente occidental. En octubre de 1917, un ataque de los alemanes y austríacos al norte de Italia había obligado a batirse en retirada a las tropas italianas. Por fin, los italianos consiguieron mantener una posición a 25 kilómetros al norte de Venecia, mientras las tropas británicas y francesas corrían a ayudarles. Pero en junio de 1918, después de 6 meses de reagrupamiento, los italianos estaban dispuestos para el contraataque. Los británicos estaban sorprendidos por el cambio en la moral de los italianos.
Pero la guerra tenía que ganarse en el frente occidental. A partir de ese momento, las tácticas aliadas se iban a combinar con el armamento y los recursos humanos para producir el mayor despliegue de fuerzas militares que haya visto el mundo. Los aliados concentraron una gran fuerza cerca de la ciudad de Amiens, con 530 tanques británicos y 70 franceses a la cabeza. El 8 de agosto, a las 4 de la madrugada, y aún escondida por una niebla que seguía protegiendo los preparativos de la noche anterior, nuestra artillería abrió un fuego intenso que destrozó las baterías de cañones enemigos. El enemigo, sorprendido por la violencia y la rapidez del ataque, se replegó con gran confusión, abandonando gran cantidad de provisiones. Hemos avanzado 10 kilómetros. Aquí empieza la guerra de movilidad. Para los aliados fue el mejor día de la guerra hasta entonces. El ataque fue tan rápido e inesperado que un jefe de brigada alemán fue capturado mientras desayunaba. Durante el mes siguiente, los aliados empujaron a los alemanes a retroceder 40 kilómetros de un frente de 65. Los comandantes aliados veían una transformación sorprendente. La disciplina del ejército alemán se degrada rápidamente y los oficiales alemanes ya no son lo que eran. Para mí, esto es el principio del fin. La mayor transformación de todas fue la llegada en masa de los norteamericanos a las órdenes de su comandante, el general John J. Pershing. Aunque fuera por una cuestión de número, ahora los aliados sabían que tardaran lo que tardaran, terminarían venciendo. En julio de 1918, un año después de que empezaran a llegar, había 1 millón de norteamericanos en el frente occidental. La seguridad de los aliados aumentó con sus nuevos aliados. A mediados de septiembre de 1918, los norteamericanos lanzaron el primer ataque como ejército independiente. Su objetivo era la cuña de tierra de Saint-Mihiel, en poder de los alemanes. Fue una gran victoria. Pershing estaba entusiasmado. La toma de Saint-Mihiel fue más eficaz que cualquier otra operación de la guerra para reanimar a los aliados. Pocos días después de la batalla de Saint-Mihiel, una fuerza norteamericana se unió a las fuerzas británicas y francesas para lanzar un gran ataque a la posición clave de la retaguardia alemana, la línea Hindenburg. La línea Hindenburg era una posición defensiva extremadamente dura, formada por alambradas de espinos, de torretas de cemento. Si los alemanes iban a ser capaces de detener a los aliados, tendría que ser aquí. Para los soldados aliados normales, atacar la línea Hindenburg era una tarea imposible. La última semana de septiembre se reunieron 123 divisiones aliadas, 500.000 de soldados. El general Foch dio la orden final para la ofensiva que podía decidir la guerra. La guerra de trincheras y el estancamiento eran cosa del pasado. Gracias a las líneas de artillería cada vez más precisas que ablandaban al enemigo, los soldados aliados podían hacer realidad el deseo de Foch por una guerra de grandes movimientos. Al ataque. Avanzamos y apenas hemos recorrido 100 metros cuando el fuego de las ametralladoras barre la llanura. Las balas silban por todas partes. Logramos avanzar a pesar de todo. Tenemos que salir de esta zona. Si no, ni uno solo de nosotros volverá vivo. En 3 días, los aliados sufrieron miles de bajas. Pero el 29 de septiembre consiguieron romper la impenetrable línea Hindenburg.
brecha en la línea Hindenburg fue un golpe psicológico tremendo para el ejército alemán. Ludendorff, su comandante más agresivo, decidió que había que buscar el armisticio con los aliados mientras sus soldados conservaran la capacidad de combatir. Pero Ludendorff quería un armisticio que preservara el orgullo y el territorio de Alemania. Ya en enero, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, había propuesto un plan de paz con 14 puntos que fuera honroso para todos los bandos. Los líderes y los comandantes aliados se reunieron para hablar de las condiciones de paz que podían ofrecerse a Alemania. Al mismo tiempo, Alemania apeló directamente a los Estados Unidos. Los alemanes decidieron que lo que más les convenía era intentar separar a los Estados Unidos de Francia y Gran Bretaña y procurar negociar con ellos aceptando los 14 puntos. Era un truco totalmente transparente para salir tan frescos de la situación y nadie estaba dispuesto a aceptarlo, ni siquiera los norteamericanos. Los británicos y franceses exigían que se incluyera en el Tratado de Paz la abolición de la monarquía alemana. Para los tradicionalistas como Ludendorff, eso era una ofensa. El ejército alemán seguía dispuesto a luchar. Ludendorff había recuperado el valor y la esperanza del Tratado de Paz se rompió. Aunque estaba en sus últimos estertores, la guerra aún no había terminado. A mediados de octubre de 1918, una sensación de derrota se había extendido por el frente alemán. El bloqueo naval aliado había cortado casi todos los suministros de alimentos. Los barcos estaban anclados en el puerto. La gente se moría de hambre. En el frente, las raciones iban disminuyendo cada día. A pesar de la decisión del general Ludendorff de seguir luchando, otros comandantes alemanes sabían que todo había acabado. La moral de las tropas había sufrido gravemente y su poder de resistir disminuye cada día. Se rinden en masa cada vez que ataca el enemigo. No creo que podamos resistir más allá de diciembre. Ludendorff no se da cuenta de lo grave que es la situación. Pase lo que pase, tenemos que lograr la paz antes de que el enemigo se interne en Alemania. Si lo hace, estamos perdidos. Mientras Alemania seguía luchando sin sentido, para los soldados aliados, exhaustos, la guerra resultaba más vana que nunca. Ojalá los cabezas cuadradas se rindieran antes de que perdamos más hombres valiosos. Me imagino que los soldados de las trincheras no tendrán muchas ganas de saltar el parapeto ahora que tenemos la paz tan cerca. Estoy harto de esta guerra. Hoy han informado que las bajas ascienden a 253 oficiales y 6.000 soldados. En las últimas semanas, las bajas han sido tremendas, a una media de 30 a 40.000 por semana. Los hospitales están llenos a rebosar. Un auxiliar voluntario me dijo que había casos tan graves que llegaban literalmente empaquetados. Los refugiados franceses y belgas volvían a los pueblos y ciudades que fueron ocupadas por el ejército alemán y arruinadas por la guerra. A primeros de noviembre, muchos soldados alemanes podían ver la ruina en sus propias filas. Los ejércitos alemanes estaban en muy baja forma. Todos los soldados y todos los civiles tenían hambre. Las pérdidas materiales no podían reponerse y los soldados que llegaban al frente eran demasiado jóvenes, mal preparados y poco dispuestos a jugarse el cuello, porque se veía que la guerra era una batalla perdida. Ludendorff seguía queriendo luchar y apeló al ejército alemán para que rechazara las ofertas de paz. Pero entonces el país se hundió de repente. El 26 de octubre el Kaiser expulsó a Ludendorff por insubordinación. 2 semanas más tarde el propio Kaiser abdicó y se marchó al exilio.
Los políticos alemanes que quedaron atrás supieron que tenían que someterse a los términos de los aliados. A las 5 de la madrugada del 11 de noviembre se firmó el armisticio en un tren en la campiña francesa de Compiègne. A las 11 en punto del día 11 del mes 11, los cañones del frente occidental callaron. Habéis ganado la mayor batalla de la historia y habéis rescatado la causa más sagrada de todas, la libertad del mundo. Tenéis todo el derecho a estar orgullosos, porque habéis coronado vuestros estandartes de gloria inmortal y os habéis ganado la gratitud de la posteridad. Supongo que fue el día más memorable de la historia del mundo. Las calles se pusieron tan llenas que no se podía ni andar. Las multitudes vitoreaban a los soldados, las chicas iban a hombros de los soldados y los soldados a hombros de los civiles. Pronto devolveremos las mulas y volveremos a casa, donde podremos comer azúcar, dormir en camas, quitarnos los piojos, ver a nuestras familias y perseguir a las chicas. Pero por el momento todo era alivio y las ciudades francesas recibían con alegría a sus libertadores. Bélgica, que fue el objetivo del primer gran acto de agresión en 1914, celebró la liberación. Cuando volvió su rey, se encontró con una ruidosa celebración en Bruselas. El ejército alemán emprendió el camino de vuelta. Normalmente, el regreso a casa debería haber sido deprimente, pero la gran alegría y el alivio que sentíamos de que la guerra hubiera terminado por fin dominaban totalmente nuestras emociones. No sabíamos lo que nos esperaba en la vida civil, pero seguro que sería mucho más fácil. No tenía ningún miedo del futuro. En los términos del armisticio, las tropas alemanas que siguieran de uniforme podían marchar de vuelta a Alemania. Y pienso que eso fue un gran error. Un error psicológico de los aliados porque permitía que los alemanes se engañaran pensando que no habían sido derrotados del todo. Porque sus tropas volvían por su propio pie y no eran devueltas como a prisioneros. Las tropas aliadas cruzaron la frontera alemana para ocupar el Rin. Por fin hemos alcanzado nuestra ambición y la victoria ha quedado demostrada. El Rin alemán, está vigilado por tropas británicas y la bandera británica ondea sobre Colonia. En enero de 1919, los delegados de las agotadas naciones europeas llegaron a París para una conferencia de paz. No fuimos a París para liquidar la guerra, sino para fundar un nuevo orden en Europa. Preparábamos no solo la paz, sino la paz eterna. Sentíamos como un halo de misión divina. Teníamos que estar atentos, ser formales, puros y ascéticos, porque nos proponíamos lograr cosas grandes, nobles y permanentes. Los primeros ministros británico y francés, David Lloyd George y Georges Clemenceau, y el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, decidirían el futuro de Europa. Para Lloyd George y Clemenceau, la prioridad era suprimir la capacidad de Alemania para hacer la guerra. Insistieron en que Alemania debía entregar todos los aviones, tanques y submarinos, mantener su ejército por debajo de los 100.000 efectivos, rendir todas sus colonias y pagar una compensación financiera. También debía ceder terreno por el este al nuevo Estado independiente de Polonia. Para algunos delegados que habían viajado a París con grandes esperanzas, los términos eran muy severos.
Si yo fuera alemán, no firmaría de ninguna manera. No les deja esperanzas ni ahora ni en el futuro. Los vencedores tenían el poder. Como diría Lloyd George ante la Cámara de los Comunes: los términos de la paz son terribles en muchos sentidos para imponérselos a un país, y terribles fueron los crímenes que hay que compensar. El 28 de junio se firmó el Tratado de Paz en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles. De repente, desde fuera, oímos el estallido de los cañones saludando con salvas. Anunciaban a París que se había firmado el segundo Tratado de Versalles. Las naciones vencedoras celebraron desfiles de la victoria y la vida pudo volver a la normalidad. Pero el presidente Wilson tenía una ambición mayor. Un nuevo mundo que la guerra no volviera a destruir. Un mundo con un nuevo organismo internacional que salvaguardara la paz. La Liga de Naciones. La Liga se fundó el 24 de abril de 1919. La primera vez que la propuso, Wilson dijo: es una garantía definitiva de paz. Es una garantía definitiva contra la agresión. Es una garantía definitiva contra todo lo que ha estado a punto de llevar a la ruina toda la estructura de la civilización. Pero los Estados Unidos se replegarían en el aislacionismo. Las naciones europeas volverían a sus luchas intestinas y las esperanzas de Wilson se convertirían en humo. Los 4 años de guerra habían alimentado nuevas ideas revolucionarias. Se dijo que la culpa era del orden del viejo mundo y se cuestionaron los sistemas políticos tradicionales. En Londres hubo una oleada de huelgas y protestas en la industria, incluyendo huelgas de soldados que querían ser desmovilizados. En los Estados Unidos, una organización llamada Trabajadores Industriales del Mundo sembró el caos en las calles. La punta de lanza de la revolución eran los bolcheviques rusos, que en esos momentos estaban amenazados porque el país degeneraba hacia una sangrienta guerra civil. Matemos a nuestros enemigos sin piedad, a miles. Por la sangre de Lenin, que corran ríos de sangre burguesa. La revolución bolchevique había asustado a la gente por toda Europa. Los políticos no tardaron en explotar sus miedos. En Italia, Benito Mussolini prometió lo que él llamaba la tercera vía, sin comunismo ni capitalismo. Su partido se llamaba el Partido Fascista. La nueva República Alemana, consumida por la amargura de la derrota, estaba asediada por extremistas, tanto de izquierdas como de derechas. En Alemania hay una guerra civil. Se destruyen propiedades alemanas, el dinero público se malgasta y se emplea en usos egoístas. El pueblo, hundido en lo más bajo, se regodea en la libertad de la revolución. Las masacres en las calles se hicieron habituales. Alemania, que ya había sido humillada por sus vecinos, parecía ahora dispuesta a destruirse en luchas intestinas. El país reclamaba un nuevo líder fuerte. Esperemos que Alemania encuentre jefes que la guíen y que estén dispuestos a aceptar responsabilidades como los comandantes en el campo de batalla. Hombres de propósito y voluntad firmes, capaces de insuflar nuevo vigor a nuestra débil vida nacional. Hombres que unan nuestras fuerzas creativas en una gran obra de construcción. Ludendorff, el hombre que casi ganó la guerra para Alemania, pero terminó llevándola a la derrota, encontró la respuesta en la figura de un joven cabo austríaco llamado Adolf Hitler. La Primera Guerra Mundial tenía que ser la guerra que acabaría con todas las guerras. En cambio, solo fue el primer acto de un cataclismo europeo
que volvería a arder al cabo de solo 20 años. Esta guerra espantosa que hemos vivido durante 4 años es agua pasada. No habrá más muchachos valientes asesinados por los alemanes o envenenados con gases, ni morirán de epidemia en las trincheras. Se acabaron las largas listas de bajas para que las familias y amigos las lean con el alma en vilo cada mañana. Se acabaron las atrocidades, por tierra y mar. No habrá más barcos de pasajeros torpedeados ni ataques aéreos. Se acabó para siempre. De momento parece increíble. Demasiado bueno para ser cierto. Me separé de los demás y pasé poco a poco por Whitehall, con el corazón hundido por un desánimo helado. Todos mis amigos más íntimos se habían ido. No quedaba ni uno para compartir conmigo la altura y las profundidades de mis recuerdos. A medida que pasaran los años y perdiera la juventud y los recuerdos se desvanecieran, una oscuridad cada vez más densa cubriría a los jóvenes que fueron mis contemporáneos. La guerra había terminado. Empezaba una nueva época. Pero los muertos estaban muertos y no iban a volver jamás.